viejo habla sonceras. Ya estamos en el aire, Humberto. Bien. ¿Qué tal? Buenas noches, Sí, Ricardo. Buenas ¿qué tal? noches, amigos y hermanos en Cristo. Hemos vuelto a reunirnos una vez más para continuar con la serie de estudios bíblicos y esta noche vamos a tratar el tema del don de profecía. ¿Qué dice la Biblia acerca del don de profecía? ¿Quién es un profeta? ¿Quién elige a los profetas, etcétera? Así que esta noche vamos a profundizar y a navegar en el tiempo y profundizar en el estudio de la palabra de Dios. Bien, para empezar vamos a pedir a través de la oración que el Espíritu Santo nos guíe, ya que Él fue el inspirador de la palabra de Dios. Vamos a orar. Santo Espíritu, esta noche estamos contentos y alegres porque vamos a abrir tu palabra y vamos a profundizar en ella. Te rogamos de una manera muy especial que por favor nos ayudes y nos inspires y nos ayudes a entender la palabra para poder alimentarnos de ella y compartirla con aquellos que también la quieren escuchar. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Bien, vamos a empezar, voy a compartirles, si me puedes dar compartir para poder activar el PowerPoint. Ok. Entonces aquí vamos esta noche a ver el don de profecía. Vamos a estudiar, vamos a analizar el don de profecía. ¿Quién es un profeta? Un profeta es un escogido de Dios. ¿Y qué cosa hace el profeta? Bueno, como su mismo nombre lo indica, el profeta, al inicio, cuando empezamos a estudiar la palabra de Dios en los primeros libros, sobre todo el Génesis, podemos ver que un profeta era una persona encargada de llevar los mensajes de Dios hacia la humanidad, hacia las personas en específico o a grandes grupos de personas, inclusive a naciones. Entonces, ese era un profeta y sigue siendo ese el concepto válido de profeta. Pero con el tiempo se le añadió la idea o el concepto de que era una persona que prevé el futuro, que mira el futuro o anuncia el futuro. Eso también es válido, ¿no? Claro que actualmente profeta se le dice solamente a la persona que preanuncia o pretende anunciar un acontecimiento futuro, pero no es así. El concepto principal del profeta es la persona que lleva la palabra de Dios hacia las personas, hacia los grupos humanos o hacia las naciones o a todo el planeta inclusive, ¿no? Entonces, sin desmedro de que el profeta también anuncia lo por venir, no porque él tenga esa capacidad, sino porque Dios se lo ha dado. Por eso se llama el don de profecía. Bien, ¿a quién revela Dios sus designios? El libro de Amós, el capítulo 3, el verso 7, nos dice, en verdad, nada hace el Señor omnipotente sin antes revelar sus designios a sus siervos los profetas. Esta traducción es la traducción de la Nueva Versión Internacional. En verdad, nada hace el Señor omnipotente sin antes revelar sus designios a sus siervos los profetas. Quiere decir que todo lo que Dios hace con relación a la humanidad se lo anuncia previamente a la humanidad, a las personas, a las naciones o a los grupos humanos, a través de sus profetas. Se dice que estamos viviendo los últimos tiempos de la tierra. Estamos viviendo tiempos escatológicos, se le llama también. Y estos tiempos escatológicos tienen una gran cantidad
de anuncios proféticos en la palabra de Dios, donde la mayoría de ellos se han cumplido y quedan muy pocos por cumplir, ¿no? ¿Quiénes hicieron estos anuncios que nosotros leemos en los libros proféticos de la Biblia? Fueron los profetas. ¿Y quién les dio esos anuncios o esos designios? Fue Dios. Entonces, un profeta es el que recibe los designios de Dios para llevárselo a la humanidad. Y Dios no coge por sorpresa a las personas. Les anuncia previamente lo que va a acontecer, lo que va a suceder de manera personal, grupal o nacional, inclusive de manera planetaria, ¿no? Entonces, ¿a quién revela Dios sus designios? Se los revela a sus siervos, los profetas. Y estos profetas son designados por Dios. Nadie dice, a ver, yo mañana voy a seguir un curso de profecía y ya soy profeta. No, no es así. Quien designa, escoge y selecciona y prepara a los profetas es Dios. ¿Cómo se comunica Dios con los profetas? Hay varias formas. Una de ellas es una declaración, está en Números, capítulo 12, verso 6, donde el Señor le dijo al pueblo, ¿no? Recuerden que el libro de Números lo escribió Moisés. Entonces, el Señor les dijo, escuchen lo que voy a decirles. Cuando un profeta del Señor se levanta entre ustedes, yo le hablo en visiones y me revelo a él en sueños. Traducción, Nueva Versión Internacional, ¿no? Entonces, ¿cómo se revela, cómo se comunica Dios con los profetas? A través de visiones y a través de sueños, ¿no? También hay una forma que Dios utiliza que es la conversación directa, presencial, cara a cara, como decimos nosotros, o face to face. El único humano que tuvo ese privilegio después de Adán y después de la primera pareja, por supuesto, fue Moisés. Moisés hablaba con Dios en vivo y en directo, ¿no? No lo hacía a través de sueños ni de visiones, sino en vivo y en directo, ¿no? Ese privilegio no lo ha tenido ningún humano más, salvo Jesús, obviamente. ¿Puede una mujer ser profetisa? Por supuesto que sí. Y la Biblia tiene grandes ejemplos, ¿no? Y numerosos ejemplos, ¿no? Una de ellas fue, por ejemplo, Débora, María, la hermana de Jesús, Ana, que tuvo en sus brazos a Jesús recién nacido, ¿no? Y en el Nuevo Testamento, las 4 hijas de Felipe, Felipe el diácono, sus 4 hijas mujeres eran profetisas, ¿no? En el libro de Joel, el capítulo 2, el verso 28, Dios nos asegura algo importante. Dice, cuando esto haya pasado, les daré a todos mi espíritu. Miren ustedes, ¿no? En los últimos tiempos, los seres humanos, sin distinción de sexo, de raza o situación económica, van a recibir el espíritu. Y el espíritu, no se olviden ustedes, es una persona. El espíritu no es una fuerza, un elemento líquido o así como una energía, como la energía eléctrica. No, no, no. El espíritu es una persona, ¿no? Y Dios dice, hablando de los últimos tiempos de la tierra, hablando sobre eso, dice, cuando esto haya pasado, les daré a todos mi espíritu. Hombres y mujeres hablarán de parte mía. A los ancianos les hablaré en sueños y a los jóvenes en visiones, ¿no? En estos últimos tiempos van a aparecer niños, ¿no? Que anunciarán las visiones de Dios, adolescentes, jóvenes y ancianos que tendrán sueños proféticos también, ¿no?
Eso lo dice el libro de Joel, el capítulo 2, el verso 28. Y indistintamente, el Espíritu Santo se les dará a hombres y mujeres de diferentes edades, ¿no? Entonces, Dios da su espíritu a quien Él quiere, no como el hombre quiere, porque esta es una voluntad exclusivamente de Dios. Entonces, ¿las mujeres pueden ser profetisas? Claro que sí. En el pasado y en el presente hay mujeres profetisas. ¿Tuvo profetas la iglesia primitiva? Se le dice iglesia primitiva a la iglesia en los tiempos de Cristo y inmediatamente posterior a Cristo. A eso se le llamó iglesia primitiva. ¿Y la iglesia primitiva tuvo profetas? Claro que sí. El libro de la carta a los Corintios, el capítulo 12, el verso 28 dice, ¿no? Pablo, cuando le escribe a los Corintios, les asegura lo siguiente. En la iglesia de Dios ha puesto en primer lugar apóstoles. En segundo lugar, profetas. En tercer lugar, maestros. Luego, los que hacen milagros. Después, los que tienen dones para sanar enfermos. Los que ayudan a otros. Los que administran y los que hablan en diversas lenguas, ¿no? Los que tienen capacidad de hablar diferentes lenguas. Los políglotas. Hay gente que habla 5, 7, hasta 10 idiomas. Esas personas tienen el don de lengua, ¿no? Entonces, cuando Pablo escribe esta carta, no está hablando de que el ser apóstol es más importante y el segundo lugar profeta es menos importante, no, así que está haciendo solamente una enumeración de los dones que la iglesia primitiva ya tenía en ese tiempo y lo ha tenido a través de todo el tiempo. La iglesia de Cristo siempre ha tenido estos dones, no le ha faltado estos dones, los ha tenido siempre, ¿no? Entonces, la iglesia primitiva tuvo profetas, ¿no? El mismo Pablo era profeta, porque profetizaba de cosas que iban a acontecer, y lo ha dejado escrito a través de las 13 cartas que nosotros conocemos. ¿Quién inspiró al Pablo? Fue el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, Dios a través del Espíritu Santo, escogió a Pablo para que sea el apóstol de los no judíos, de los gentiles. ¿Qué estaba predicho acerca del don profético en la iglesia verdadera? En el libro de Apocalipsis, el capítulo 12, el verso 17, y luego el capítulo 19, el verso 10, dice lo siguiente, hablando de la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera, porque ahorita hay más o menos, dicen como 40,000 iglesias en el mundo, y una gran parte de ellas se autodenominan como la verdadera iglesia de Cristo. Pero una forma de diferenciar la verdadera iglesia de Cristo de las demás es que tiene el don profético. La iglesia verdadera tiene el don profético, ¿no? El don de profecía de Cristo. Y así lo afirma el libro de Apocalipsis, ¿no? Entonces, en el capítulo 2, el verso 17 dice, entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los restantes de su descendencia. ¿Quiénes son estos? La mujer es la iglesia, obviamente, ¿no? El resto de sus descendientes de la mujer tienen características que aquí resalta el libro de Apocalipsis, el libro de la Revelación. Dice, estos son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. La iglesia verdadera, la iglesia profética de Cristo, dice, los seguidores de Cristo guardan los mandamientos. No guardan, claro que acá se está refiriendo a los 10 mandamientos principalmente, ¿no? No guardan 9 y dejan 1 o guardan 5 y dejan 5, no, guardan todos los mandamientos. Entonces, la iglesia profética de Cristo, la iglesia verdadera, sus seguidores de Cristo, guardan sus mandamientos, ¿no? Y
tienen el testimonio de Jesús. Lo de los mandamientos ya sabemos cuáles son, ¿verdad? Están escritos en la Biblia. Pero el testimonio de Jesús, ¿qué cosa es? Entonces vamos al capítulo 19 de Apocalipsis y el verso 10 y leemos lo siguiente. Escribe Juan. Y yo caí ante sus pies para adorarlo. O sea, Juan, vino el ángel y se encontró con él. Y Juan dice que se arrodilló para adorarlo. Pero me dijo, el ángel le dijo, ¿no? Mira, no. O sea, no te arrodilles. Que yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, de los que retienen el testimonio de Jesús. ¿Quiénes son los hermanos? Los seguidores de Cristo son los que retienen el testimonio de Jesús. Y le ordena, enfáticamente le dice, adora a Dios. O sea, el único que merece adoración, como dice los 10 mandamientos, es Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Aquí está la clave, ¿no? En el verso 17 del capítulo 12, la iglesia verdadera, la iglesia profética de Cristo, guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Y cuál es el testimonio de Jesús? El testimonio de Jesús, lo revela el capítulo 19, verso 10, es el espíritu de la profecía. Entonces, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Esa es la iglesia verdadera, ¿no? Entonces, Dios escoge los profetas, Dios les hace ver sus profecías a través de sueños y a través de visiones, ¿no? Y siempre Dios ha tenido en su iglesia, ha mantenido el espíritu de la profecía. Y en estos últimos tiempos, la iglesia verdadera se va a dar a notar porque guarda los mandamientos de Dios, todos los mandamientos de Dios, y tienen el testimonio de Jesús. Y el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Muy bien. Hemos llegado hasta aquí con el don de profecía y les dejo el espacio para algunas preguntas o algunas aclaraciones que seguramente ustedes tienen que pedir. Adelante. Sí, Humberto. Sí, Ricardo. Sí, bueno, realmente nosotros todos podemos decir que somos de alguna parte de los profetas o es que se necesita tener algo en especial para poder ser parte de los profetas, porque normalmente las personas, de alguna manera que llevamos el mensaje de Dios y lo compartimos como Él nos ha indicado que hagamos, ¿se podría decir que es parte de los profetas o hay que tener algo especial? Vuelvo a preguntar, disculpa. Bueno, toda persona que comparte la palabra de Dios es eso, ¿no? Es un evangelizador, porque está compartiendo la palabra de Dios. Pero ser designado un profeta ya es algo especial, ¿no? Es Dios quien hace esa selección, es Dios quien hace ese escogimiento, esa dedicación, ¿no? Y es Dios quien le provee su espíritu en plenitud a esa persona para que se encargue de transmitir los mensajes de Dios hacia los demás. Es por eso que Pablo en la carta a los Corintios dice, pues, unos son apóstoles, otros son profetas, otros son evangelizadores, otros son sanadores, otros son políglotas, etcétera, etcétera. La iglesia de Cristo tiene todos los dones, no le falta nada. Uno de ellos es el don de profecía. Pero el don de profecía, Dios escoge a estas personas. Ya, y justamente, cómo uno puede saber eso, si Ah, eso no es? ¿Cómo claro, uno puede saber qué señales puede tener? la misma Biblia menciona, ¿no? Lo dice, creo, en este momento creo, no recuerdo muy bien, me parece que es en Isaías, dice, ¿no?
Si hay profeta y que se autodenomine profeta, ¿no? Entonces dejen que manifieste su profecía. Si se cumple, ese es el verdadero profeta. Y si no se cumple, es un impostor. La verdad es que no hay otra forma, porque nadie tiene el poder para dilucidar quién es o no es profeta de Dios. La única manera es, como Cristo mismo dice, por sus frutos lo conoceréis. Ya, y quizás, por ejemplo, alguna persona, bueno, por casualidad, por coincidencia, ¿no? Como tantas personas hay pues que de repente se creen profetas, ¿no? Y anuncian cosas y se les da, ¿no? O sea, resulta ser. O sea, justamente de repente anuncian algo eh, y sucede, ¿no? Entonces, una vez, otra vez, otra vez. De repente puede suceder por coincidencia, por casualidad, o de repente puede ser obra de Dios, ¿no? ¿Cómo se sabe? Esa señal, lo que tú me estás diciendo, a veces sucede con los seres humanos, ¿no? Comunes y corrientes. Entonces, ¿habría quizás otra señal aparte o esa es la única? Bueno, el profeta principalmente habla de Dios, ¿no? Si alguien te dice que te vas a sacar la tinca, bueno, esa es otra cosa, ¿no? Pero el profeta está al servicio de Dios y habla de Dios. Si habla que mañana va a llover, bueno, eso lo puede hacer cualquier entidad especializada, ¿no? O va a haber un terremoto, bueno, ahora ya la ciencia está acercando cada vez más en ese tipo de predicciones. Pero no, 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 acá estamos hablando del profeta que lleva los mensajes de Dios, ¿no? No, no de las cosas cotidianas de la vida. Claro, o sea que, por ejemplo, puede ser también cosas que va a suceder o no. Claro que sí. Eh, por ejemplo, una profecía impresionante que más adelante vamos a estudiar es la profecía de Daniel, la profecía de los 2300 días. Una profecía que llega inclusive hasta nuestros días y que se ha cumplido en gran parte y que se sigue cumpliendo, ¿no? Esa es una profecía correcta. Una profecía inmediata, por ejemplo, Pablo llega al puerto después de su viaje que había hecho al Asia Menor y llega y baja del barco y se le aparece una persona atada de manos y atada de pies con correas y le dice, así te van a llevar a Roma. Y Pablo dijo, sí, yo ya lo sé, pero yo vengo a cumplir con lo que Dios me ha ordenado. Y efectivamente, después de unos meses, se lo llevaron prisionero a Pablo, encadenado, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, es una profecía de corto plazo que le anunció el Espíritu a Pablo a través de esa persona. Ya, mira, Humberto, Y hola el mismo Lila, ¿cómo Pablo, estás? y perdona que déjame agregar algo más, el mismo Pablo tuvo un sueño. Él quería ir a cierto lugar y tuvo un sueño y el Espíritu le dijo, no, no vayas a este lugar, tienes que ir a otro, ¿no? Eso pasa con las personas que están guiadas por el Espíritu Santo, ¿no? Por eso yo con toda seguridad se dice también que Pablo era profeta. Claro, sí, sí, o sea, está, bueno, por decirte, a ver, por ejemplo, te digo, yo me siento hijo de Dios, Muy bien. ¿no? Yo me siento hijo de Dios, sinceramente, ¿no? Si yo analizo toda mi vida y hago un escaneo de toda mi vida, o sea, realmente sí, me siento hijo de Dios y protegido por Dios, porque ya hace rato ya no hubiera estado en este planeta, sinceramente, pero por algo debo estar acá, Y con mayor ¿no? razón, y con mayor razón ahora, todas las personas tienen que pensar, ¿por qué yo estoy vivo? Sí, Porque sí. esta situación nos ha llevado a tal extremo que nos hace pensar, ¿por qué yo estoy vivo y otros han muerto? En mi familia han muerto, en mi centro de trabajo han muerto, en mi vecindario han muerto, todos los días anuncian muertos. ¿Por qué yo estoy vivo? Es una pregunta válida, ¿no? ¿Por qué Dios te está, claro, te estás vivo porque te cuidas y guardas los protocolos de manera correcta, pero también Dios te está dando vida para que cumplas una misión, ¿no? Entonces, nuestro nacimiento
también es una actuación profética, es una situación profética. No está escrita en la Biblia, obviamente, como el nacimiento de Cristo, pero hemos nacido para cumplir una misión. Estamos aquí para cumplir algo. Entonces, si tú ya te diste cuenta de eso y como acabas de declarar que te sientes hijo de Dios, entonces comienza a cumplir los mandatos de Dios y comienza a hacer el trabajo para el cual has nacido. La evangelización, que es el cumplimiento de la misión que nuestro hermano Jesús nos dejó. Claro, sí, la verdad que yo creo que las personas que nos sentimos hijos de Dios, o sea, no hay otro camino, ¿no? El único camino es cumplir lo que Él nos ha dicho para ser obedientes a Él y ser humildes y acatar lo que Él nos ha dicho, no obedecer, ¿no? Y eso también es parte de un proceso, es un camino que uno tiene que recorrer y poco a poco uno va avanzando, dirigiéndose en una sola dirección nada más, ¿no? Y en Claro. eso estamos, en eso estamos, ¿no? Porque la verdad que el mismo Pablo también decía, ¿no? Que no, o sea, él hacía lo que no quería hacer, hablaba lo que no quería hablar, ¿no? Entonces, este mismo reconocía de que no se sentía completamente, ¿no? Ya totalmente, como se suele decir ahora, convertido, ¿no? Y más bien, él decía que gozaba de la misericordia de Dios inmerecida, ¿no? O sea, él Claro, mismo, pero no te olvides que en los últimos días, pocos días antes de ser decapitado, Pablo dijo, he corrido la carrera, ¿no? He practicado la fe y por lo tanto estoy seguro que me está guardada la corona de justicia, ¿no? Que Cristo me la dará cuando vuelva. Entonces él estaba seguro que la vida que había llevado era una vida fructífera, una vida completamente dirigida por el Espíritu Santo, porque claro, en parte es esfuerzo personal, pero es el Espíritu el que te guía, es el Espíritu el que te transforma y es el Espíritu el que hace posible hacer todo lo que hizo Pablo. Es el Espíritu el que hizo posible hacer todo lo que hizo Cristo. Es el Espíritu Santo. Entonces, es válida la declaración que les voy a hacer, que si el Espíritu Santo no te posee, otro espíritu lo va a hacer, ¿no? Entonces, pide todos los días que sea el Espíritu Santo el que te posea, el que te dirija, el que te enseñe, el que te guíe, ¿no? Todo el día y cada día. Entonces, ese sí va a ser un verdadero cristiano. cada día, eso lo que acabas de decir es algo muy bonito porque conversaba con una persona hace un día más o menos, un par de días, y conversamos y cada vez que yo converso con alguien, bueno, como todos lo hacemos a su medida, ¿no? De acuerdo al tiempo y todo, trato en lo posible de dar buenos consejos a nivel de mis experiencias bíblicas y también de mis conocimientos y de lo que uno va cambiando, ¿no? Entonces, trato en lo posible, ¿no? Eh, y esta persona me decía justamente de que él estaba seguro que en el día que se moría, el día que ya no esté en este planeta, recién iba a recibir el juicio final, ¿no? Eso es el juicio de Dios, que él ya después de muerto no podía hacer nada. Yo le digo, sí, totalmente de acuerdo. Pero le digo un secreto que quizás puede ser como una especie de un consejo que quizás puede servir, ¿no? A algunos de los que nos están escuchando, ¿no? Porque este programa se distribuye, entonces debe haber a personas que nos escuchan y le digo un consejo, ¿no? Yo le digo, es algo que yo practico, por ejemplo, ¿no? O que suelo hacerlo. Y le digo, ¿por qué no piensas mejor que cada vez que te vas a dormir, ya es tu último día y que Dios se encargará de ti de ese juicio que tú estás diciendo, ¿no? O sea, que cada día que suceda, cada día que tú vivas, que es un regalo de Dios, desde que te levantas hasta que te acuestes, estés agarrado de Dios, ¿no? Estés manejado por el Espíritu Santo, conducido por el Espíritu Santo, y que en la noche, antes de acostarte, en el momento de oración, sométete a que Dios tome, te escanee, le digo así coloquialmente, ¿no? Te escanee y que vea si realmente ha sido un día fructífero para ti. Y si no, bueno, pide perdón en todo lo que de repente durante el día, todo lo que has hecho mal, y te acuestas en paz. Y al día siguiente también agradeces y oras porque estás nuevamente despierto, ¿no? Claro, Y todo eso es algo de todos los días, ¿no? Y entonces eso es importante porque muchas personas que creen que la vida está comprada o que saben cuándo se va a morir o cuándo no. Entonces yo creo que
empecemos y cerremos el día, pero de la mano de Dios, ¿no? Eso es importantísimo. Lo que tú dices y haces es correcto. Esa actitud deberían tener todas las personas, ¿no? Llegar al final del día arrepintiéndonos por lo que hayamos hecho o lo que hayamos dejado de hacer y agradecer a Dios por todo, por todo. El cristiano que está dirigido por el Espíritu, lo único que tiene que es agradecer cada día por todas las bendiciones recibidas o no recibidas y por estar vivo, porque nadie tiene la seguridad de que va a amanecer al día siguiente. Tenemos esa esperanza, obviamente, ¿no? Porque Dios es el dador de la vida, ¿no? Dios no es el dador de la muerte, por si acaso, como dicen algunos. ¿Ah? Dios es el dador de la vida. La muerte es una consecuencia natural de nuestra separación de Dios, pero no, Dios no le da la muerte a nadie, ¿no? Dios es el Dios de la vida, no es el Dios de la muerte. Entonces, esa actitud es correcta. Ojalá mucha más gente la practicara. Y si no la están haciendo, bueno, pues este medio es importante para publicar las buenas prácticas y costumbres que los cristianos tienen como experiencia diaria. Muy Claro bien. que sí, hermano. Perdón, antes que culmines, solamente quería agradecerte el retorno que has tenido después de un cortito tiempo, con muy cortito tiempo, y animándote que continuemos con temas tan interesantes y que se te ha extrañado, por supuesto que sí. Ya me preguntaban, decía, y ya no continúa, seguramente que Lila, que está presente, también se preguntaba seguramente, porque ella también ha estado ahí con nosotros varias veces, ¿no? Es un Entonces gusto ver también a Lila. una seguidora nuestra también, de tuya, ¿no? Sobre todo. Entonces, Bueno, yo creo que no hay que descuidarse, ¿no? De este programa que es tan bueno y saludable para toda la comunidad en general, ¿no? Bueno, hermano, te dejo tus últimas palabras para que puedas cerrar el programa como gustes. muy bien. Les agradezco el tiempo que dedican ustedes, a Lila en especial, y a todos las personas que nos escuchan, hermanos, amigos, conocidos, etcétera, o interesados. Nosotros exponemos la palabra de Dios, solo la palabra de Dios, y que nos enseña de tal manera que nosotros siempre nos ponemos bajo la dirección de su Santo Espíritu. Entonces, los invitamos el próximo miércoles a la misma hora con un nuevo tema que va a ser publicado previamente por este medio. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Que Dios los bendiga y que tengan felices sueños. Y cuídense mucho, por favor. Gracias, Humberto. Un saludo, un abrazo. Gracias, Lila, por estar presente. Gracias. Un abrazo, Chao. Lila. Bye, bye. Chao. Chao.